conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, sábado 12 de agosto, llevando por título Dispuesto a morir, basado en Hechos capítulo 21, versículos 1 al 14. La palabra de Dios dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí en Pátara. Y allá en un barco que pasaba a Fenicia nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos allí con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo soy dispuesto no solo a ser atado, mas aunque a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le podíamos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor, dispuesto a morir. El compromiso valiente, derivado de fuertes convicciones, es una cualidad esencial que se encuentra en todos aquellos que Dios escoge para dirigir. El día de hoy hay 3 puntos que me gustaría comentar, los cuales deben de ser considerados y tomados en cuenta para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Como primer punto es el valor de la convicción bíblica, basado en el versículo 1 al versículo 3. La narración de Hechos 21 empieza con un recordatorio de la emotiva despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso. Recordemos que en el devocional del día de ayer se habló o vimos cómo el apóstol Pablo le daba recomendaciones finales a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Bueno, Lucas, uno de los principales compañeros de viaje del apóstol y autor del libro de los Hechos, observa: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. El uso que Lucas hace del término separarnos significa arrancar, y esto demuestra el trauma de esta partida. Tan grande era el amor de los ancianos de Éfeso por Pablo, que él prácticamente debió arrancarse de sus afligidos amigos. Y estas separaciones tristes, estas tristes despedidas por parte de los hermanos hacia Pablo, es algo que se va a estar viendo en este capítulo, en estos capítulos. ¿Por qué? Por lo que le va a sobrevenir al apóstol Pablo. Habiéndose separado con dificultad de ellos, Pablo y sus compañeros navegaron para reanudar su viaje hacia Palestina. Se nos es descrito que salen de Mileto, después zarpan con rumbo a Cos, ciudad capital del mismo nombre. De ahí navegan a Rodas, donde al entrar al puerto pasaron el famoso Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y después se detienen en Pátara, y cada uno
de estos puertos representa un día de viaje, y el barco navegaba durante el día y anclaba en cada puerto para pasar la noche. No viajaban de noche por los fuertes vientos. Este simple relato de los viajes de Pablo retrata a un hombre motivado por cumplir la prioridad de suplir las necesidades de los pobres y unificar la iglesia. Muestra que la fortaleza de su valor deriva en la devoción de obedecer lo que él sabía que eran prioridades divinas. Cuando nosotros entendemos cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras ocupaciones, nosotros no vamos a tener duda en tomar decisiones. Y esto es algo que Pablo lo demostró muy bien en este capítulo. Cada momento que él se despedía, que los hermanos se despedían de él se mantenía firme a pesar de lo que le iba a sobrevenir. Esto es tener una convicción bíblica, saber que lo que estamos dando es, es algo mejor o es algo que nosotros vamos a recibir de alguien mejor. O sea, nosotros estamos dando nuestra vida al servicio de Cristo. Estamos dando nuestra vida para servir a Dios. Entonces, nosotros estamos dando algo muy poco para recibir un bien mayor, que es nuestra salvación. Y no lo estamos haciendo por un intercambio, sino que lo estamos haciendo por gratitud. Y eso es algo que nos lleva a poseer una cosmovisión bíblica. En nuestro segundo encabezado es firmeza con oración y preocupación del versículo 4 al versículo 6. Después de una semana de compañerismo y administración en Tiro, era hora de que Pablo y su grupo partieran. Lucas describe: cumplidos aquellos días, el barco había terminado de descargar y estaba listo para zarpar. Y después dice, salimos. Y tan devotos habían vuelto los cristianos de Tiro, y tanto que con ellos los acompañaron todos los hermanos de Tiro, e incluso con sus mujeres e hijos. Ellos escoltaron a Pablo y sus compañeros hasta que estuvieron fuera de la ciudad. Y en la orilla tuvieron una improvisada reunión de oración. Lucas describe que puestos de rodillas en la playa, oraron y se abrazaron los unos a los otros. Luego subieron al barco y ellos volvieron a sus casas. Los creyentes, dice el texto, que por parte del Espíritu Santo habían sentido que a Pablo le iba a venir males, y ellos le decían, no vayas, no vayas. Pero Pablo, tranquilo, continuó con su labor, y es por eso que ellos lo van a despedir, los hermanos de Tiro lo van a despedir, e incluso oran para que se haga la voluntad de Dios. Ni la amenaza de persecución, ni las súplicas de los creyentes bien intencionados pudieron impedir que Pablo cumpliera su llamado. Retuvo el valor de su convicción a pesar de las repetidas advertencias de una severa persecución una vez que llegara a Jerusalén. Vemos que nada podía disuadirlo de llevar a cabo la tarea que el Señor le había asignado. Debemos de nosotros estar firmes, pero también nosotros debemos de mantenernos firmes ¿en qué? En la oración. Debemos de preocuparnos por nuestros hermanos en la fe, y debemos de orar por ellos, debemos de ocuparnos de ellos y debemos de ayudarlos. Como tercer punto es, hágase la voluntad del Señor, del versículo 7 al versículo 14. Vemos que salen de Tiro, arriban a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, se quedaron con ellos un día. Después de ello, llegan a Cesarea, tal como lo dice en el versículo 8, y entran a casa de Felipe. Y bueno, habiendo saludado a los hermanos, Pablo y sus compañeros se quedaron con ellos durante un día. La iglesia de Tolemaida, igual que la de Tiro, probablemente la habían fundado quienes huyeron de Jerusalén después del martirio de Esteban. Entonces fue fundado por creyentes judíos que en su momento igual recibieron la nueva de que los gentiles igual recibían la salvación. Y el cuidado de Pablo hacia ellos no era menos porque él no hubiera fundado la iglesia, sino que aquí vemos, tal como se mencionaba en el principio, que es una preocupación por apoyar a los hermanos, a los creyentes, a las iglesias.
vemos que llegan a Cesarea, están ahí y baja un hermano que se llama Agabo. Y únicamente aquí en el libro de los Hechos se registra una profecía literal, porque hagamos memoria, las veces que se menciona la palabra profecía es una muestra para reafirmar la palabra de Dios, o sea, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas que ellos recibían e impartían, cuando se dice profetizaban, ellos reafirmaban esas enseñanzas, compartían, más o menos lo que estamos haciendo ahorita, compartir la palabra. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo la palabra profética más segura, que es la Biblia. Pero en el caso al momento de que dice acá que Agabo profetizó, se está hablando específicamente de una profecía literal que se iba a cumplir en un tiempo corto, en un lapso corto. Esa profecía representa de modo gráfico el inminente arresto de Pablo en Jerusalén. En una dramática representación, lo que hace Agabo es atarse de manos y pies y dice, la persona de quien es este cinto, le va a ocurrir esto. O sea, lo, va, es, lo, va- lo van a atrapar, lo van a encarcelar. Di- em, La Biblia dice, eso dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Las dramáticas acciones y las palabras de Agabo eran una advertencia para Pablo de lo que le esperaba en Jerusalén y una prueba para el valor de Pablo. Igual que los creyentes en Tiro, los cristianos en Cesarea quedaron horrorizados al saber el destino de Pablo. Junto con Lucas y los demás compañeros del apóstol, los de aquel lugar comenzaron a suplicarle que no subiese a Jerusalén. El amor y la preocupación de los hermanos por el amado apóstol les motivaron, en vista de su inevitable captura, a tratar de disuadirlo de que arriesgara la vida. Es como si nosotros a alguien querido le llega la noticia de que le va a pasar algo si viaja a tal lugar. Y nosotros tratamos de evitar que vaya. ¿Por qué? Porque queremos tanto a esa persona y queremos evitar su mal. Esto era la intención que los hermanos de Cesarea, los hermanos de Tiro, estaban haciendo. Pero Pablo se mantenía firme. La respuesta de Pablo reflejó su disposición de pagar cualquier precio requerido para completar la tarea que el Señor le había asignado. A las apelaciones de ellos, Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo no se desviaría de su objetivo, ni siquiera motivado por las preocupaciones de sus amigos bien intencionados. Y algunos pueden decir, pues Pablo era un estoico, él ocultaba sus emociones, o Pablo casi casi era un robot que no sentía y le importaba un poco, le importaba nada a los hermanos. No, pues aquí dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, a él le dolía ver cómo los hermanos en la fe lloraban y trataban de disuadirlo, pero él estaba consciente de que todo lo que hacía era para el Señor y no para los hombres. Por fin, al comprender que no podían disuadir a Pablo de que cancelara sus planes de ir a Jerusalén, los demás creyentes dejaron de insistir y dijeron: hágase la voluntad del Señor. Y vemos que esta no era una resignación fatalista, sino era una expresión de plena confianza en la soberana y perfecta voluntad de Dios. Hermanos, en el devocional del día de hoy vemos cuán firme determinación tenía el apóstol Pablo, que a pesar de que el Señor le dijo, te va a sobrevenir esto, su convicción fue, voy a mantenerme firme. Porque vemos que Dios usa este suceso para algo mayor. El hecho de que sea encarcelado, Dios lo usa para algo mayor. Pero era mantenerse firme en la convicción, en la fe, en saber que la voluntad de Dios es perfecta a pesar de que nosotros veamos todo adverso. Entonces, nosotros debemos de qué? De buscar poseer
una convicción bíblica. Si no tenemos una convicción bíblica, vamos a estar tambaleando en las distintas circunstancias, en las tentaciones, en las adversidades. Es por eso que nosotros todos los días debemos de leer la Biblia, debemos de orar. ¿Para qué? Para tener una convicción, una cosmovisión bíblica. Después, debemos de mantenernos firmes en la oración y también en la preocupación los unos por los otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo y debemos de preocuparnos por nuestros hermanos. Si nuestros hermanos están pasando por diversos problemas y tenemos la manera de ayudarlo, ya sea en oración, ya sea monetaria, ya sea presencialmente, pues brindémosle ese apoyo. E incluso si nuestro hermano falta a la iglesia, podemos escribirle un mensaje: hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y si se le ofrece alguna ayuda, y si podemos brindársela, pues con todo el corazón, porque somos miembros de una iglesia y porque tenemos una cosmovisión, una convicción bíblica. Y después debemos de orar para que se haga la soberana y perfecta voluntad de Dios, porque si nosotros obedecemos a nuestros sentimientos, vamos a errar en todo, porque nuestros sentimientos, nuestro corazón es perverso. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es por eso que debemos desear que se haga, que se lleve a cabo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a terminar para la gloria de Dios. Y cuando nosotros deseamos la gloria de Dios, todo pasa bien. Y en ese pasar bien no es que viene todo perfecto, no, sino que habrá momentos en el que nuestra fe va a ser probada, nuestra convicción va a ser probada, y debemos de orar para que la prueba produzca paciencia, y la paciencia, fe, y que todo resulte en un carácter aprobado para ser cada día más como nuestro modelo por excelencia, el Señor Jesús. Que podamos tener presente esto, dispuesto a morir, dispuesto a predicar el evangelio, dispuesto a vivir con fundamentos bíblicos a pesar de lo que la sociedad dicta. Estar firmes en la verdad del evangelio. Que podamos reflexionar y vivir estas verdades y poder aplicarlas en nuestro día a día. Excelente día, que el Señor les bendiga.